Así como están en pie, acompáñenme por favor al Evangelio de San Marcos y veamos por favor aquí en este Evangelio cuántas maravillas, cuántos milagros se registran aquí en las Sagradas Escrituras. Y cabe mencionar que hay un sinnúmero de milagros literalmente que el Señor Jesús hizo en ese momento, quedaron registrados, pero permítanme decirles que Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo milagros. Él sigue levantando incluso muertos, incluso aquellas personas que han estado al borde de la muerte, el Señor los ha levantado. ¿Cuántos dicen amén? San Marcos capítulo 1 menciona aquí como un antecedente de que no solamente llegó Jesús y se paró ahí a predicar, sino que hubo un antecedente. Juan el Bautista llegó y empezó a anunciar el Evangelio. Empezó a anunciar que Jesús venía ya para poder enseñar lo que Él tenía que enseñar. En este caso, el Evangelio del Reino. Y entonces vemos que Jesús inicia su ministerio, pero también empieza a hacer equipo. Diga conmigo, equipo. Empieza a hacer equipo con las personas. Vemos en cómo Él empieza a llamar a las personas, pero Él empieza a hacer milagros. Vemos cómo el Señor Jesús empieza a sanar a personas que estaban enfermas, empieza a dar libertad a aquellas personas que tenían, incluso estaban endemoniados, tenían espíritus contrarios a Dios, y el Señor les empieza a dar libertad. Amén. Vemos entonces en el capítulo 2, y aquí es donde me quiero centrar y quiero que me acompañen en la lectura, donde después de todo un recorrido que hace y varios milagros, dice aquí en el capítulo 2, verso 1 de San Marcos, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Qué fue lo que se oyó? Literalmente se enteraron que Jesús estaba ahí. Y cuando la gente se da cuenta que Jesús está en un lugar, que la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores está en un lugar, ¿sabe qué es lo que pasa? Cosas sobrenaturales. Dice el verso 2: e inmediatamente se juntaron algunas personas. ¿O qué dice ahí? Se juntaron muchos. Dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún, ¿a dónde? No había espacio ya para autos. Estaba lleno de gente. ¿Cuántos dicen amén? Tanto que hasta la puerta, dice la palabra, y ya no podía entrar nadie más. Pero aquí resulta que hay algo extraordinario en el verso 3. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado, ¿por cuántos? ¿Por cuántos? Por 4. Diga una vez más conmigo: equipo. Tenemos que hacer equipo. Si usted quiere hacer solo la obra de Dios, si quiere hacer solo la obra de Dios, déjeme decirle que no se va a poder. Así es de que para esto tenemos que hacer, ¿qué dijimos? Equipo. Y tenemos un equipo allá de aquel lado, de mi lado izquierdo, donde hay un equipo de maestras esperando a los niños para que se les dé una enseñanza de acuerdo a su edad. Así es de que los niños pueden salir a su clase. Ahí está la hermana Soco, pueden seguirla ahí, por favor, los niños. Los niños. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo por la vida de los niños? Damos gracias a Dios. Miren nada más qué hermoso. Ahí los niños yendo a su clase. Dice la palabra que debemos instruir a los niños desde que son pequeños, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios, no se aparten del buen camino. Ahora quiero invitarles a que hagamos una oración y que le digamos al Señor: Señor, ponemos en tus preciosas manos esta palabra. Dígale ahí al Señor con sus propias palabras: Señor, habla mi vida, háblame, Espíritu Santo. Dígale: háblame, tú conoces cuál es mi necesidad el día de hoy. Y si su necesidad es agradecimiento, si su necesidad es alguna otra situación, ya sea de enfermedad, ya sea económica, cualquier necesidad que usted tenga, por favor deposítela ahí en las manos del Señor. Dígale: Señor, mira, yo te entrego toda necesidad. Todas mis necesidades están en tus manos. Si viene angustiado, dígale: Señor, mira, te entrego esta situación que me está angustiando. Si usted viene
cansado, dígale: Señor, te entrego este cansancio. Yo quiero estar libre para poder escuchar tu palabra, para poder ser alimentado espiritualmente, salir de este lugar bendecido, fortalecido. Y que tu presencia, Señor, sea inundando mi vida. Abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, abre mi entendimiento espiritual para que pueda recibir tu palabra, Señor, como lo que tú quieres que sea para mi vida, una fuente de vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Todo ese lugar, un momentito, quiero compartir con ustedes este mensaje que sin duda será de gran importancia para cada uno de nosotros. Hoy en día la gente está espantada, está asustada por toda esta situación que está pasando de la pandemia. Pero ¿sabe una cosa? No es la primera vez que sucede algo como esto. Y desde los tiempos en los cuales Jesús estaba aquí en la tierra, había cosas que sucedían bastante fuertes. Como vemos esta situación del paralítico, que necesitaba que alguien le ayudara, que alguien lo llevara a los pies de Cristo, que alguien lo acercara a la presencia ahí de Cristo. ¿Para qué? Para que él fuera sanado, para que él fuera liberado. Pero siempre Jesús tuvo algo especial que coincidía y decía: tus pecados te son perdonados. Has tenido salvación en este día. Y por consecuencia había sanidad. Así de que lo más importante para Dios es nuestro espíritu, nuestra alma, y ya por consecuencia nuestro cuerpo será sanado. ¿Sí, amén? Hay necesidades, dificultades de salud muy extremas. La Biblia no registra si este hombre paralítico había gastado o no. Pero sabe una cosa, su necesidad se suplió cuando lo llevaron a los pies de Cristo. ¿Sí, amén? Hay otras historias dentro de la iglesia, historias verídicas, donde invirtieron mucho dinero incluso. Y aunque fueron a los mejores médicos, no hubo una respuesta favorable, sino que todo lo contrario, empeoraban y empeoraban. Pero cuando vinieron a Jesús encontraron salvación. Y por consecuencia, ¿qué encontraron? Sanidad. Sanidad. Así es de que es un buen momento para que nosotros podamos volvernos a Dios y decirle: Señor, auméntame la fe. ¿Por qué no dice conmigo: Señor, auméntame mi fe? Auméntame esa fe que tú me has dado. Es necesario que podamos nosotros retomar el camino de la fe. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No podemos agradar a Dios si no damos un paso de fe en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en unas o en otras, no, en todo, porque Jesús simple y sencillamente es la fuente de vida, y una fuente de vida cubre todo. La fuente de paz literalmente es nuestra solución. Hay personas que dicen: bueno, va a ser una solución a todos mis problemas. No, quizá en nuestra humanidad vengan más problemas. Porque cuando no discernimos la palabra, no entendemos que la palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y entonces nosotros pensamos como que voy a acercarme a Jesús para que entonces en todo me vaya bien. ¿Sabe una cosa? Sí le va a ir bien, pero el proceso es lo que tenemos que aprender a vivir. ¿Sí, amén? Quiere vivir bien, pero sin trabajar, pues ¿cómo, verdad? Tenemos que trabajar para entonces poder tener una bendición. En el Evangelio de San Lucas, vemos cómo Jesús, allí en el capítulo 4, mientras buscan ahí en su Biblia, vemos cómo Jesús se para frente a una congregación, ahí en una sinagoga. En el verso 18, explica que Jesús abrió el rollo y dice que el rollo estaba en Isaías. Le llevó esta cita bíblica a leer, sin duda que el Espíritu Santo le guió para leer esta cita bíblica. Isaías capítulo 61 es la cita que ahí en Lucas capítulo 4 verso 18 registra la palabra que Jesús leyó ante esa congregación, vamos a decirle así, en esa sinagoga. Y dice aquí una descripción literal de lo que Jesús había sido, para lo que Jesús había sido enviado. Dice aquí:
en el capítulo 61 del libro de Isaías, en el verso 1 en adelante. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Fíjese nada más. ¿Usted cree que fue casualidad que Jesús abriera el rollo ahí? No. Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A quién vino a predicarle? A aquellas personas que tenían necesidad, aquellas personas que literalmente no encontraban ya qué hacer, aquellas personas que se sentían ya como que morir, como que ya no puedo más, ya estoy harto. ¿Ha escuchado usted a alguien así? Como que ya no sé qué hacer con mi vida. Bueno, dice la palabra que Jesús dijo, cuando leyó esa porción bíblica de Isaías, dice: me ha enviado, dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando leía esto en la semana, decía: cuánta razón, cuántas personas en este tiempo están pasando por luto. Pero ¿sabe una cosa? A usted y a mí el Señor nos permite estar hoy para llevar las buenas nuevas a esas personas, como dice aquí la palabra, que están enlutados, que están pasando por un proceso complicado, por un proceso difícil. Pero Dios te ha ungido, dice la palabra. Dios nos ha ungido para llevar las buenas nuevas, aunque no digan amén. Pero el Señor nos ha delegado algo importante. ¿Está conmigo? Y sigue diciendo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, consolar a todos los enlutados. Verso 3: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No es para que, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no es para que nosotros podamos ser así como que wow, el hermano, la hermana, el pastor, no, para gloria suya. ¿Está conmigo? Todo lo que Dios te permite hacer a ti y a mí es para gloria suya. ¿Alguien puede decir conmigo: gloria a Dios? Gloria a Dios. Diga conmigo fuerte: gloria a Dios. Porque Él es el que merece la gloria. No es para nosotros la gloria, sino que es para Él. Amén. Todos sin duda tenemos familiares, tenemos amigos que están pasando por tantas y tantas situaciones, pero muchas veces lo que hacemos es literalmente ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor y alrededor de cada uno de nuestros amigos. Pero ¿sabe una cosa? Dios le permite muchas veces ver la necesidad de otros para que usted se ponga en acción, para que usted pueda decir: yo voy a orar por ti. No precisamente para que usted diga: bueno, te invito a mi iglesia, allá que oren, dice la palabra que le digan a los ancianos que vengan. No solamente ellos, también nosotros, también usted, el que no dijo amén, también. Amén. El Señor está llamando a todos. Él no tiene preferidos, no tiene así como que nada más ellos, no, a todos. Así es de que es necesario que nosotros comprendamos lo que la palabra dice ahí en San Juan capítulo 1 verso 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron. Y luego dice: a los que creen en su nombre. ¿A quiénes entonces va a llamar? A los que creen. Primero a los que le recibieron, y a los que ¿qué? Los que creen en su nombre. A ellos dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos, qué gran privilegio, ¿verdad? Se dijo. Qué gran bendición, se dijo. Tenemos todas las ventajas de la casa, pues, todas las bendiciones de la casa. Pero también tenemos obligaciones. Y es ahí donde no nos gusta. Es ahí donde decimos: no, estaba mejor allá en la calle, viviendo como vagabundo.
Cuando el Señor te dice, aquí en casa tienes todo. Aquí en casa tienes todo. Aquí en casa tienes todo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El abrazo del Padre, el amor del Padre. Con Él lo tenemos todo. Jesús es literalmente la solución. Si usted recuerda San Juan capítulo 14, verso 6, donde dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cada uno de nosotros lo único que necesitamos es acercarnos a Jesús. Recuerdo cuando ahí mismo en San Marcos, en el capítulo 9, hay un testimonio, vamos a decirle así, de un padre que va a Jesús lleno de preocupación, de angustia, porque tenía un hijo que estaba pasando por situaciones complicadas. Tenía un espíritu contrario a la voluntad de Dios, un espíritu mudo, un espíritu malo. Dice, de hecho, si usted busca ahí en San Marcos, capítulo 9, en ese capítulo va a encontrar que hay un subtítulo en el verso 14, cuando dice Jesús sana a un muchacho endemoniado. Fíjese nada más. Y este espíritu mudo era el que lo tenía poseído. Y cuando usted lee la historia, se dará cuenta de que este joven, cuando lo tomaba ese espíritu, dice la palabra, ahí narra, que literalmente lo sacudía y lo metía al fuego o incluso al agua, porque su único pretexto o su único fin, vamos a decirlo así, era matarlo. ¿Qué es lo que crees que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros? Acabar con nosotros. Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos parados firmes, como dice la palabra en Efesios, vestidos con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, simple y sencillamente el enemigo va a ser de las suyas. Pero volviendo a la historia de este hombre que llevó a su hijo a Jesús, le dijo: Jesús, yo llevé a mi hijo con tus discípulos y no pudieron hacer nada. No es de sorprendernos, porque la palabra nos enseña en el Evangelio de San Mateo que en el capítulo 28, si usted lo quiere buscar, en los últimos versículos, cuando Jesús, después de que fue crucificado y viene esa bendición extraordinaria de resucitar, dice que Jesús va a donde estaban sus discípulos, y entonces dice la palabra que cuando sus discípulos le vieron, unos le adoraron. Pero ¿sabe qué? Lo triste de la historia es que había ido a ver ¿a quién? ¿Están conmigo? A sus discípulos había ido a ver. Y dice que unos cuando le vieron le adoraron, pero otros, dice, dudaban. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús estaba ahí en carne, ahí parado, ahí presente. Y había duda. No te sorprendas si alguien duda aquí en la iglesia. Porque aún con Jesús hubo gente que dudó. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús, no porque la gente dudó, dejó de hacer el bien a la humanidad. Él siguió con su plan, porque dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se haga su voluntad. Y es por eso que hoy estamos aquí, porque anhelamos hacer la voluntad del Padre, no hacer nuestra voluntad. Y volviendo a esta historia, vemos que el Padre va ahí en San Marcos 9, acompáñenme por favor en el verso 22, donde dice: y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Ahí le estaba dando explicación el papá a Jesús. Le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el verso 23 dice: Jesús le dijo:
si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Pero aún creyendo, este padre clamó y dijo: ayuda a mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad, dice aquí. Porque él sabía lo importante que es creer. Jesús mismo le estaba diciendo: para el que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la necesidad que hoy hay en casa, en nuestra familia, en su familia? Dice la palabra: para el que cree, todo le es posible. Entonces vemos que literalmente Jesús es la solución, ¿se da cuenta? No a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera que Él quiere hacer algo con nosotros. Vemos entonces cómo cuando llevaban 4 personas al paralítico a donde estaba Jesús, quiero que note esto: ellos lo pudieron llevar a cualquier otro lugar, ¿está de acuerdo? A lo mejor pudieron llevarlo a un médico, a un hospital, yo no sé a dónde pudieron llevarlo, pero ellos decidieron llevarlo ¿a dónde? A donde estaba Jesús. Es una decisión personal. Y por la fe de ellos, cuando nosotros seguimos en esta historia que iniciamos leyendo en San Marcos capítulo 2, cuando dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En el verso 4 de San Marcos capítulo 2 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. A ellos no les importó que las láminas eran nuevas, no, están muy caras las láminas, ¿cómo las vamos a...? No, ellos querían sanar o querían un bien para el paralítico. ¿Está conmigo? Ellos no pensaron en las consecuencias, no pensaron en que no pensaron en nada más que hacer el bien a ese hombre que tanto lo necesitaba. Aquí la enseñanza es: ¿cuántas personas tienen necesidad y tú lo sabes y no estás haciendo nada por ellos? Porque muchas veces nos ponemos a pensar: es que no tengo ni para comer, o es que tengo que hacer esto, o es que quiero hacer mi casa, o es que quiero comprarme un carro, y empezamos a pensar en nuestras necesidades y no le ponemos importancia a las necesidades de los demás. Pero aquí estos 4 hombres hicieron equipo. Diga conmigo: equipo. Y entonces se armaron de fe y llevaron al paralítico delante de Jesús. Vemos en el verso 4 esta historia de cómo cuando ellos llegaron y vieron la multitud y no podían llegar hasta Jesús, ellos tomaron la decisión de abrir el techo, poner unas cuerdas. Yo no sé si fueron a quitarle una cuerda allá a las lonas, no sé qué pasó, y ahí bajaron el lecho del paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes ellos? ¿Del paralítico o de los amigos? De los 4 varones, de esas personas que decidieron unirse en equipo e ir por su amigo. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Fíjense nada más, la fe no era del paralítico, la fe era de los amigos. Y el que se llevó la bendición, ¿quién fue? Tu fe y mi fe puede bendecir a muchas personas. Y dice la palabra: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nótese que no le dijo: eres sano o te sano. No, dijo: tus pecados te son perdonados. Porque cuando nosotros tenemos el perdón de Dios, podemos acercarnos a Él, y entonces Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigue diciendo la palabra en el verso 6: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, siempre va a haber gente que critique tu fe y que critique mi fe. Pero ¿sabe una cosa? No por eso van a dejar de suceder milagros. No importa que me critiquen, no importa que te critiquen, los milagros seguirán sucediendo, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Y aunque esto está registrado de hace 2000 años o más, pero hoy sigue haciendo milagros el Señor. Y cada uno de nosotros somos un instrumento para que esos milagros sucedan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscar soluciones y no estar viendo obstáculos. A lo mejor el enemigo puede llenar la mente de tantas y tantas ideas de, pero ¿cómo los voy a invitar ahí debajo de una lona? ¿Cómo los voy a invitar? Si mira, el pastor ahorita nos tiene allá y luego acá. No, mire, y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Ahí en el pensamiento. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros tomamos la decisión, como este equipo de 4 varones que llevaron a ese paralítico, o sea, literalmente llevaron a una persona que tenía necesidad, pues. ¿Sí está conmigo? Cuando nosotros vemos la necesidad de alguien y nosotros nos damos por ellos, dice la palabra que no hay mejor regalo. No hay mejor regalo que el que nosotros podamos dar nuestra vida por nuestros amigos, o que el que da su vida por los amigos. Imagínense nada más. ¡Qué bendición! Pero muchas veces alguien decía, en la cama, en la cárcel, y no me acuerdo en qué otra cosa, ahí se ven los amigos. En la enfermedad, pues, ¿no? Ahí se ven los amigos. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con usted? Ahora, volteemos la cara de la moneda. ¿Quién está con sus amigos? ¿Ustedes con sus amigos? ¿Quién se está viendo por redes sociales? ¿Ustedes por sus amigos? ¿Ustedes con sus amigos? ¿O solamente está esperando que sus amigos vengan a darle la mano a usted? Y cuando alguien necesita, ¿qué es lo que usted dice? ¿O cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona? ¿O cómo reaccionamos? Ah, no, es que yo no tengo carro para ir. No, es que aquel porque sí tiene. No. Vemos en la historia que esos 4 varones se armaron de valor y dijeron, vamos. Cuando alguien tiene una necesidad y nosotros sentimos el dolor o la necesidad de la gente, pues nosotros vamos y hacemos las cosas muchas veces hasta sin pensar, ¿está de acuerdo? Actuamos y decimos, vamos, hagámoslo. Entonces, necesitamos buscar soluciones. Diga conmigo, soluciones. Nos podemos encontrar obstáculos, nos podemos encontrar problemas. Sí, estos hombres cuando llegaron, dice la palabra, que vieron una multitud y no podían meter ahí al paralítico o hacerlo llegar hasta donde estaba Jesús. Pero ellos dijeron, vamos a hacer algo por él. ¿Qué hacemos? Pues a ver qué hacemos. Pues yo no creo que llevaran ahí todas las cuerdas y todo. Mira, vamos a ir y vamos a planificar, a ver, sentémonos, a ver, hagamos. No, ellos fueron pues a ver la necesidad. ¿Se entiende cuál es la necesidad? ¿Cuál es una urgencia literalmente? Hay mucha gente que tiene necesidad de Dios. Hoy, por la gracia, por la misericordia de Dios, usted y yo. Pero hay muchos que no están aquí. Hay muchos que tienen, pero bastantes necesidades. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Diga conmigo, hacer equipo. Acompáñeme por favor a Filipenses. Esta carta donde el apóstol Pablo enseña en el capítulo 2 a esta iglesia de Filipos y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, gloria a Dios, no se distraiga, ya fueron allá 4 varones, creo yo, 3, faltó uno nada más, allá va el otro. Ok, por tanto dice, estamos en el capítulo 2, verso 1. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, lea conmigo por favor el verso 2.
completad mi gozo. ¿Qué dice ahí? A ver, dígalo fuerte. Completar mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo vamos a hacer para quedar bien con alguien. Leímos en la palabra que todo es ¿para quién? Para la gloria de Dios. Todo es para Él. Y sigue diciendo en el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. A ver, voltea a ver a su hermano que está ahí a su lado. Qué cara de humilde tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo que más que trae cubrebocas, por eso. Ok. Con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué humilde, ¿verdad? Se vio el de al lado. Así como que, ¿lo viste? Ya escuchaste la palabra, me tienes que considerar como superior a ti. No. Cada uno pongámonos ahí el saco de humildad. ¿Se ve? Pongámonos ahí así como que, no, sí, Señor. Él, el que está ahí viéndonos, el que está ahí a nuestro lado, es como un superior, porque Él es un hijo de Dios también. Amén. Y sigue diciendo la palabra en el verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Por lo de quién tenemos que ver? Por lo de otros. Aquellas personas que están ahí afuera, que tanta necesidad tienen de Dios. A través de la palabra, el Señor nos está enseñando que tenemos que ver por otros. Y en el verso 5 sigue diciendo el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? Así de fácil. Ese mismo sentir, o ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Óigame, hasta su vida dio. ¿Sí está conmigo? Hasta su vida dio. No solamente dijo, bueno, pues a quien se porte bien, o quien me caiga bien, quien me caiga gordo, no. Su vida misma la dio. ¿Está conmigo? Ese mismo sentir. No, pero es que ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir a orar por los enfermos si me voy a contagiar? Tampoco le estoy diciendo que sea imprudente, esa es otra cosa. Sí, porque a veces confundimos actuar en fe con hacer locuras, para no decir con mucho respeto tonterías. No, tenemos que actuar en fe, pero también con prudencia. ¿Sí está conmigo? Tenemos nosotros que ponernos en las manos del Señor, que a través del ayuno y de la oración podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te guíe, así literalmente, a que tú vayas y pongas tus manos sobre los enfermos, no importa de qué sean. Hago un paréntesis: cuando el Espíritu, si tú vas a ir porque te crees, iba a decir Doberman, pero no, es Superman. Las cosas cambian. Tenemos que ir guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí, amén? Y entonces cuando vamos guiados por el Espíritu de Dios, cosas sobrenaturales suceden. Un día, como testimonio, estaba esto en su apogeo, el asunto de la pandemia, y había quedado literalmente una viuda y una huérfana, y me pidieron que fuera a orar por ellas, sabiendo la situación en que estaban viviendo. Lo que hice fue clamar literal al Señor y decir: Señor, guíame, porque si tú no me mandas, yo no voy. Si tú no me dices que yo vaya, ¿cómo voy a ir? Después de orar y ayunar, al siguiente día, leyendo la palabra, el Señor me dice, a través de la Escritura: tienes que ir a orar por las viudas y por los huérfanos. Dije: amén, Señor. Mi esposa me dijo: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y con la palabra le dije: aquí está. Tú sabes que cuando el Señor te dice algo, yo no tengo ahí objeción. Adelante. Y fui en ese momento tan difícil, pero difícil para esa familia. No solamente les acompañé a un asunto
complicado de vida, sino que a orar por ellos, por ellas, en este caso. Y el Señor nos dio la victoria. ¿Pero por qué? Porque es cuando el Señor nos manda, nos respalda. Si no te respaldan, ni te metas. Eso me lo dije a mí. Pero si te respalda el Señor en esto, vete. Métete. No importa que vayas al foso de los leones. Ahí el Señor te va a guardar. No importa que vayas a la cárcel. Ahí el Señor te va a guardar. Y no solamente eso, te va a prosperar. Pero cuando andamos nosotros en la carne, ¿usted cree que vamos a poder discernir lo que viene del Espíritu? En Romanos capítulo 8, si me acompañan, vemos aquí el verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. ¿Para los que no andan qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario entonces que cada uno de nosotros nos esforcemos para vivir, como dice la palabra ahí en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habrá gente que te diga: oye, ¿tú estás loco? Sí, pero cuando estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, hacemos cosas diferentes. Algo nuevo se destaca hasta por su aroma. Hoy con la sana distancia, ni para que le diga así como que ¿a qué huele el vecino? No, está a buena distancia. Pero cuando alguien está nuevo, hasta su aroma es diferente. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Antes hiciste y deshiciste, pero hoy en el Señor harás cosas nuevas para la gloria del Señor. Amén. Tenemos que tener claro entonces que en esta próxima semana viene el Día del Amigo. El próximo domingo 28 de marzo es el Día del Amigo. Y sabe una cosa, digo, gracias a Dios, a la misericordia de Dios, cada domingo el Señor envía a ustedes con un amigo. Pero ese día lo hemos preparado y lo seguimos preparando a través de oración, de ayuno, para que los amigos que lleguen puedan recibir la palabra y puedan ser salvos. Por consecuencia, puedan ser sanos si tienen alguna enfermedad. Pero para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Sí, amén? Repito, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No digo que esté mal si tú vas al gimnasio, haces ejercicio, gloria a Dios, qué bueno que cuidas el templo del Espíritu Santo. Pero sabes una cosa, el verso 6 dice la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, hay un límite nada más, hasta dónde vamos a llegar. Pero sigue diciendo: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Algo que muchas veces el Señor ha puesto en mis labios para decir: necesitamos paz. Si no tenemos paz, hasta la forma en contestarle a la persona que esté a nuestro lado se va a reflejar la falta de paz. Cuando ves a alguien que te cae bien, tu respuesta va a ser buena. Pero si ese alguien ya te tiene hasta la coronilla, en lugar de que tú contestes bien, vas a contestar mal. Pero si tienes la paz de Dios, cambian las cosas. ¿Está de acuerdo? Cambian las cosas, porque entonces vas a responder con paz. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar este tiempo diciéndoles: así como Jesús hizo milagros en ese tiempo, el Señor sigue haciendo milagros hoy. Y muchas veces, aunque cuando estamos pasando por una situación complicada, no podemos ver, no vemos pues que Dios está obrando, pero nuestro corazón está convencido a través de la palabra que aunque no pueda ver, aunque usted cierre un momento sus ojos, Él está haciendo la obra. Él está obrando. Diga conmigo: aunque no pueda ver,
Yo sé que tú estás obrando en mi vida. Cierra sus ojos ahí, levante sus manos un momento y dígale al Señor: Señor, yo sé que tú eres milagroso, que tú eres poderoso, que así como hiciste milagros cuando estuviste aquí en la tierra, hoy sigues haciendo milagros, porque tu palabra no miente. Tu palabra nos enseña que nosotros haríamos aún cosas mayores, y nosotros creemos firmemente esa palabra poderosa. Gracias, Señor. Ahí ore un momento al Señor. Ore un momento ahí. Dígale: Señor, yo sé que tú estás obrando. Tú estás haciendo la obra en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Sí, porque muchas veces nuestra mente está batallando para poder creer. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, Señor.
declaración también en esta hora de que aunque haya dificultades, aunque haya problemas, quizá una necesidad, que con nuestros ojos humanos no le vemos una salida, no le vemos una respuesta, pero sabemos que tú eres milagroso. Aún, Señor, sí, en nuestros ojos o con nuestros ojos naturales estamos viendo que nuestros amigos no llegarán porque nuestros ojos humanos vieron tantas y tantas cosas, pero tus ojos espirituales son los que nos muestran tu gracia, son los que nos muestran tu amor. Y aunque no podemos ver, pero sabemos que tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú eres milagroso. Permite que nuestra fe pueda aumentar cada día. Ahí con sus propias palabras puede decirle a Jesús: aumenta mi fe. Y como ese papá que llevó a su hijo delante de ti, hoy te decimos: ayuda nuestra incredulidad. No permita, Señor, que haya incredulidad en nosotros. Que podamos actuar en fe, porque para el que cree todo le es posible. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria.